El tema de esta semana se llama iones e isótopos y pertenece a la fase 3, semana 1. Comencemos resolviendo la pregunta ¿qué es un ion? Cuando tenemos un átomo neutro y este pierde o gana uno de los electrones, a esto se le conoce como ion. Veamos por ejemplo. Tenemos un átomo de sodio. Sodio es el 11º elemento de la tabla periódica, entonces su número atómico es 11 y por lo tanto el número de protones también va a ser 11 y por ende tiene también 11 electrones. El hecho que tenga la misma cantidad de protones y electrones significa que la carga neta va a ser de 0. En cambio, ahora tenemos que este mismo átomo de sodio ha perdido un electrón. Le quedan nada más 10. Entonces, haciendo la resta me quedaría una carga neta de 1. Y esta carga neta va a ser positiva porque hay mayor cantidad de protones que de electrones. Entonces, a este hecho de que el número de protones y de electrones no sea igual se les conoce como ion. Hablemos ahora acerca de los isótopos. ¿Qué es un isótopo? Los isótopos son átomos de un mismo elemento con igual número atómico, pero con diferente número de masa, debido al número de neutrones diferentes. Los isótopos pueden ser de dos tipos. Pueden ser estables y son no radiactivos, o pueden ser inestables, o mejor conocido como radiactivos. Los isótopos más comunes o los más famosos que existen y por eso tienen sus nombres propios son el protio, el deuterio y el tritio. Los tres son isótopos del mismo elemento que es el hidrógeno. Entonces podemos observar acá que todos tienen la misma cantidad de electrones, que es 1. Todos tienen la misma cantidad de protones, que también es 1. Pero en lo que varían es en la cantidad de neutrones. El protio no tiene ningún neutrón, el deuterio tiene 1 y el tritio tiene 2. Entonces son átomos del mismo elemento, pero la masa, al tener más neutrones o menos neutrones, la masa va a ser distinta. A continuación vamos a estudiar la forma en que se representa un átomo de un elemento y es mediante la siguiente clave. X me va a indicar el símbolo del elemento químico. La letra A como subíndice. Superíndice me va a indicar el número másico, el número de masa. Y a la vez esta tiene una fórmula. Me dice que el número masa es igual a la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. Es decir, que voy a sumar estas dos cantidades para que me dé el número másico. Y el número atómico se representa con la letra Z. Y este va a ser igual al número de protones de un elemento. Esto nos va a servir más adelante para resolver algunos ejercicios. Ahora entremos en materia acerca de lo que viene en las tareas de la semana. Me dice la primera parte de la guía de tareas, que es acerca de los iones. Realice un esquema para representar los siguientes iones. Ustedes, así como los esquemas que mostré acá en el video anteriormente, van a hacer los esquemas en su cuaderno. Y voy a tomar, por ejemplo, el elemento hidrógeno. Me dice que tiene un ion positivo. Para eso vamos a utilizar esta aplicación. Me dice que el hidrógeno tiene un número atómico de 1. Por lo tanto, tiene un protón en su núcleo. Tiene un neutrón. Y tiene también un electrón. Ahora bien, me está diciendo que el hidrógeno es un ion positivo. Para que sea un ion positivo significa entonces que la carga eléctrica debe de ser positiva, es decir, tener mayor número de protones que de electrones. Entonces, por lo tanto, voy a quitar un electrón y la misma aplicación me está diciendo que estoy en presencia de un ion. Entonces, el esquema para el hidrógeno, para el ion de hidrógeno sería así.
En el tercer ejercicio que está más adelante me dice que represente a un ion de hidrógeno pero que sea negativo, es decir, un anión. Entonces, para que el ion de hidrógeno sea negativo debe de tener mayor número de electrones que de protones. Por lo tanto, al átomo de hidrógeno no le voy a poner un electrón, sino que le voy a poner 2. Y estoy en presencia entonces de un ion negativo del hidrógeno. Así les quedaría el tercer ejercicio. Ahora, de esa misma manera, contando cuántos protones, cuántos neutrones y cuántos electrones debe de tener cada elemento, ustedes van a ir haciendo los iones de los siguientes elementos. En la siguiente parte de la actividad me dice que es acerca de los isótopos. Encuentre el número de protones del siguiente elemento. Y el elemento en este caso es el sodio. Escogí este elemento para que ustedes en base a este puedan ir haciendo los demás. Ahora, como bien lo mencionaba en el cuadro anterior, el número de arriba me va a representar el número másico, el número de abajo me va a presentar el número de átomos, que va a ser igual al número de protones, y lo que tenemos aquí en el centro va a ser el símbolo del elemento químico, en este caso es el sodio. Entonces, cuando me pide que encuentre el número de protones de este elemento, entonces significa que voy a buscar el número atómico, porque si bien lo recuerdan, el número atómico Z es igual al número de protones del elemento. Y por lo tanto, conociendo en dónde está el número atómico, puedo saber cuál es el número de protones de este elemento. En un dado caso que le pidieran, por ejemplo, el número de electrones, lo que van a utilizar es la siguiente fórmula. La fórmula es la que tenemos acá. A me está representando el número másico, P el número de protones y N el número de neutrones. Y por lo tanto, despejando la fórmula para los neutrones me quedaría el número másico menos el número de protones, es decir, para este caso 23 menos 11. La respuesta entonces al número de neutrones del átomo de sodio sería de 12. Y así sucesivamente van a ir haciendo los demás elementos.